días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo y de verdad que nos da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente, entrar a sus hogares para compartir la palabra de Dios. El mundo está perdido, mucha gente está muriendo y se están yendo al infierno porque no han conocido de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien fue el único que vino a morir en la cruz, fue sepultado, pero resucitó al tercer día para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Hay que hablar de Cristo. Hay que predicar el Evangelio para que muchos conozcan la situación que tiene el hombre con Dios. El hombre está separado de Dios por el pecado. Y nadie puede perdonar pecados sino el Señor Jesucristo. Para eso murió en la cruz. Pero el mundo está engañado pensando que alguien tiene potestad para perdonar pecados. ¡Qué error! Solo Cristo. Solo el Señor puede perdonar los pecados. Por lo tanto, tenemos que hablar. Hay que anunciar las buenas nuevas. Que Cristo vino para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Por eso continuamos en el día de hoy con nuestros devocionales sobre la necesidad de un Salvador. Porque la conducta desobediente del hombre es manifiesta. Somos desobedientes rebeldes. Es la naturaleza carnal que heredamos de Adán. Y nadie puede hacer nada para pagar por su pecado. Solo Cristo, el Salvador del mundo. Por eso hoy llegamos a el libro de los Jueces, porque estamos haciendo un resumen de algunos libros de la Biblia en el Viejo Testamento para demostrar que efectivamente desde el jardín del Edén, en Génesis, ya vimos Éxodo, y usted puede seguir leyendo en Números. Hoy llegamos a Jueces, donde se muestra claramente la actitud desobediente y pecaminosa del hombre, por lo cual necesitamos un Salvador. Después de la entrada a la tierra prometida, Canaán, y la muerte de Josué, su líder, Israel entró en una gran decadencia espiritual por un periodo de unos 350 años aproximadamente. Se le llama el periodo más oscuro de Israel. Decadencia espiritual. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿No buscaban de Dios? Cada quien andaba en lo suyo y se olvidaban de Dios, como estamos hoy en día. Y esto es lo triste, que años, miles de años después, la humanidad siga de la misma forma. Miren, Jueces 2, del 8 al 17. Jueces 2, del 8 al 17. Dice la palabra de Dios: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz.
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. En otras palabras, se volvieron idólatras. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a los enemigos. Noten, después de grandes victorias en el tiempo de Josué, ahora ya no podían hacer frente a sus enemigos porque le habían dado la espalda a Dios y Dios ya no estaba con ellos. Dice versículo 15, por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano que los librase de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Qué triste cuando nosotros leemos esto, que sucedió hace muchos años atrás. Pero cuando hacemos una mirada alrededor nuestro, hoy en día estamos viviendo en la misma situación está viviendo el mundo. Dios mandó a su Hijo amado a morir en la cruz por nosotros. Algunos hemos entendido el mensaje de la cruz y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, y a Él nos perdonó nuestros pecados. Pero la mayor parte de la gente no conoce las buenas nuevas, no conocen de Cristo. Y hoy en día hay una decadencia moral y espiritual grave y muy acentuada en todo el mundo, y nuestro país no escapa a esto. Violaciones, hurtos, muertes, corrupción, de todo. Ya no se respetan ni las iglesias. A la gente no le importa nada. Estamos en la misma situación, cada quien haciendo lo que mejor le parece. Qué triste realidad. Una generación dice aquí que murió, la generación de Josué, y la siguiente generación no siguió a Dios. Entonces Israel cayó en un ciclo de pecado, de juicio y arrepentimiento que se experimentó una y otra vez. Cada generación fracasó al intentar enseñar a la siguiente generación a amar y a seguir a Dios. Es tentador, y es lo que está pasando hoy, es tentador dejar la tarea de enseñar la fe cristiana a la iglesia o a la escuela cristiana. Dios dice que esta es una responsabilidad de la familia, y allí está el problema de hoy en día, y estuvo el problema en el tiempo aquel de los jueces. La familia tiene que enseñar la fe cristiana. Es en casa, con el ejemplo, donde se debe enseñar a amar y a seguir a Dios. Estamos fracasando en esto.
Los israelitas abandonaron la fe de sus padres y adoraron a los dioses de sus vecinos. No permita que la presión de grupo y el mundo lo impulse a hacer cosas inadecuadas delante de Dios, que es lo que está pasando. Ya, en vez de que los cristianos enseñen al mundo, el mundo está absorbiendo a los cristianos. El pecado individual y colectivo llevó al pueblo de Israel a una decadencia espiritual y moral que los llevó a la desobediencia y a la idolatría. A pesar de la desobediencia de Israel, Dios mostró su misericordia al levantar jueces, dice aquí, para salvar a su pueblo de sus opresores. Pero cuando un juez moría, volvían a caer en el mismo ciclo de desobediencia moral y espiritual. 12 jueces nombró Dios para que liberara a su pueblo, pero volvían a caer. Era un ciclo que vivían. Una y otra vez caían en la decadencia espiritual. Igual Dios hace con nosotros. A pesar de nuestra desobediencia, Dios mostró misericordia al enviar a nuestro Señor Jesucristo para que muriera en la cruz para perdonar nuestros pecados, porque Cristo es el único que nos puede salvar y perdonar nuestros pecados. No hay más. Hoy en día el mundo está en la misma situación o condición que vemos aquí en el periodo de los jueces. Cada uno hace lo que mejor le parece y no buscan del Señor. Miles de personas mueren cada día y se van al infierno porque están sin Cristo, porque no conocen al Salvador del mundo. Hay decadencia moral y espiritual. Por eso tenemos que hablar de Cristo. El mundo tiene que saber que tenemos un Salvador. Dios le nombró jueces a Israel para libertarlos. Dios vino al mundo en forma de hijo, en forma de hombre, para morir en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Y esas buenas nuevas tenemos que predicarlas, tenemos que comunicarlas. El mundo necesita un Salvador, porque hoy en día hay decadencia espiritual y moral en todo el mundo. Hable de Cristo para que la gente sea salva. Que Dios les bendiga.